clasificar, ¿no? Agrupar. Eso viene de ordenamiento. Y eso ha sido toda una preocupación de los químicos de hace muchos siglos, ¿ah? De clasificar a los elementos. Por ejemplo, desde antes ya de en 1700, 1600, ya se denominaba a los elementos metales y no metales. ¿Te das cuenta? Ya se les iba separando como metales y no metales. Jacobo Berzelius, por 1700, ya planteaba algún ordenamiento. En 1800, jóvenes, tenemos aportes, por ejemplo, de Dobereimer con las triadas, de John Newlands con las octavas, del francés Chancourtois con el anillo telúrico. Después, en 1800, ese siglo XIX, tenemos dos aportes importantes, y eso lo vamos a ver como antecedente histórico. Me refiero al aporte de estos dos químicos, Lothar Meyer, alemán, y Dmitri Ivanovich Mendeleev, ruso, ¿ya? Alemania, pues, hoy tiene como primera ministra a la ministra Merkel, ¿sí o no? Y Rusia al presidente Putin, ¿sí o no? Entonces son, pues, políticos, cada uno impulsa la educación, la investigación en sus respectivos países. Pero, ¿en qué tiempo vivieron Meyer, alemán, y Mendeleev, ruso? ¿En qué tiempo vivieron? Por 1860, 1870. Jóvenes, no existía pues celular, no había internet. Estos dos personajes no se conocían, pero miren lo coincidente de la química. Sus trabajos tuvieron mucho parecido. Los dos propusieron una tabla periódica en base al peso atómico, una tabla cuadrada. Predijeron algunos elementos que no se conocían, pero él, Mendeleev, se basó en la parte química, en cambio Meyer en la parte física. O sea, tuvieron sus coincidencias, pero también sus diferencias. Y cuando los dos se presentaron a presentar sus trabajos de investigación a un congreso europeo, hubieron muchas coincidencias y se sorprendieron, pues, ¿no? Como si no nos conocemos, hemos llegado a una misma verdad. Bueno, esos fueron los tiempos de 1870. Jóvenes, cuando ellos clasifican a los elementos en base al peso atómico, en esos tiempos de Mendeleev y Meyer se conocían pues como 65 elementos nada más. Hoy en día, mira la tabla, ¿ven? La tabla que está en el medio. Se conocen 118 elementos diferentes, chicos. Y ese tiempo de Mendeleev y Meyer, casi la mitad de elementos nomás se conocían. Casi la mitad de 118. Entonces, muchachos, su tabla de ellos era una tabla corta, pequeña, ¿de acuerdo? Tenía ciertas coincidencias y diferencias, ¿ya? Pero cuando iban descubriéndose más elementos, fue un dolor de cabeza para ambos. ¿Dónde los colocamos? Por ejemplo, cuando se descubrieron los gases nobles, porque ninguno de estos consideró a los gases nobles. No se conocían, pues. Y cuando se descubrió, dolor de cabeza para Mendeleev. ¿Dónde pongo a los gases nobles en mi tabla? Por eso la tabla de Mendeleev tuvo como tres versiones. La primera no tenía los gases nobles. Y la última, la de 1904, esa sí ya contuvo a los gases nobles. ¿Te das cuenta? Pero se descubrían más elementos y esta ley del peso atómico que los coincidía a los dos, jóvenes, se tuvo que dejar de lado, porque empezó a surgir varios pares de anomalías en base al peso atómico. Entonces, esos desarreglos preocupó a los químicos. Por lo tanto, en 1913, este científico inglés, jovencito él, descubre una nueva ley periódica, ya no en base al peso atómico, como decían estos señores, sino en base al número atómico, la llamada carga nuclear. Esa es la ley periódica actual que rige hasta estos momentos, desde 1913.
Henry Moseley, científico inglés, 1913. ¿Qué pasaba en la Tierra, jóvenes? ¿Qué pasaba en Europa? Estaba que se peleaban entre ellos por controlar el mundo. ¿Sí o no? Primera Guerra Mundial. Acá no lo ves a ver a Moseley con su uniforme de soldado. Él era aviador, piloto, y murió en combate, jóvenes. Jovencito, 30 años, murió, pero nos dejó la ley periódica actual. Ya, esa es una breve historia, ¿no? Un preámbulo, como se dice, de los antecedentes que vamos a ver. Chicos, tabla periódica de Mendeleev. Este ruso, científico notable, jóvenes, recogiendo trabajos ya conocidos de sus antecesores, plantea pues la ley periódica en base al peso atómico. Plantea que los elementos se deben ordenar en orden creciente al peso atómico. Y lo va a ordenar ya en una tabla, filas y columnas. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces ya tiene pues una tabla, un documento donde hay filas y columnas. ¿Ya? Y en las columnas, donde lo va a llamar grupos, va a tomar en cuenta esta propiedad, la valencia, la valencia, la capacidad de combinación, una propiedad química. Por eso que se dice Mendeleev, ordena los elementos en grupos en base a la propiedad química, o sea, la capacidad de combinación. Por ejemplo, para formar óxidos, para formar hidruros con el hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Listo. Características de la tabla de Mendeleev. Planteó la existencia de periodos, que son las filas horizontales, y los grupos también, a los cuales le llamó familia. ¿Por qué familia? Porque en una columna vertical habían elementos con propiedades químicas similares. Por eso le dicen familia de elementos. Un ejemplo, chicos. El grupo 1A de la tabla, los metales alcalinos. ¿Quiénes son? Litio, sodio, potasio, rubidio. Estos metales tienen valencia 1. Un electrón de valencia tienen. Y cuando reaccionan estos metales con el agua, lo hacen violentamente. Una reacción similar. Todas las reacciones de estos metales con el agua liberan gas hidrógeno. O sea, es una reacción similar. Por eso se dice propiedades químicas semejantes. ¿Está bien? Ahí está. Aquí te presento la tabla de Mendeleev. Una tabla corta, media cuadrada, donde los elementos, pues, representativos y de transición que se conocen ahora estaban mezclados. Metales y no metales, mezclados. O sea, es una tabla, una primera tabla, se puede decir, donde ya tiene columnas, que son los grupos, y mira, ve, óxidos representativos, hidruros representativos de los elementos que están acá. Chicos, esta tabla también deja casilleros vacíos. Por ejemplo, acá, mira, ve, vamos a poner ejemplo. Debajo del aluminio, que tiene este peso atómico 27, está un guión y peso atómico 44. Está otro guión, peso atómico 68. O sea, deja casilleros vacíos para elementos que no se vean descubiertos. Como diciendo, profetizo, me adelanto a que aquí debe estar un elemento con estas propiedades. Le calculó de manera aproximada las propiedades. Entonces ese mérito tiene Mendeleev ya de estadista porque predice la existencia de elementos aún no descubiertos. ¿Ya? Deja casilleros vacíos, como está viendo estos guioncitos. Jóvenes, entonces continuamos acá con la descripción de la tabla de Mendeleev. Tercero, predijo la existencia y propiedades de elementos que fueron descubiertos posteriormente. Ya ves lo que te decía. Eca aluminio le llamó al galio, eca silicio le llamó al germanio, eca boro al escandio. ¿Ya? Ahí está. Si vemos la tabla periódica anterior, por ejemplo, aquí está el silicio, en el grupo 4. Entonces debajo hay un casillero vacío, este de acá, el 72.
Aquí está el ecasilicio. Y ese elemento se conoce hoy en día como germanio. Germanio. Pero él ya dijo, aquí debe estar un elemento con estas propiedades. Y cuando se descubrió posteriormente, le llamaron germanio. Pero él le puso ecasilicio, que significa debajo del silicio. Ahí está, después del silicio. Así es. Chicos, una de las limitaciones de la tabla de Mendeleev fue que no existía una separación entre metales y no metales. O sea, todos estaban juntos y revueltos. Juntos y revueltos. Ahí está, jóvenes. El ordenamiento de los pesos atómicos en forma creciente no siempre se cumple. Aquí empezó a surgir anomalías cuando se descubrían más elementos, cuando se descubrieron los gases nobles también. Por ejemplo, mira acá, después del cobalto está el níquel. A la derecha del cobalto está el níquel, pero mira el peso atómico, en vez de crecer, baja. 58.9, 58.7, bajó un poquito. Igual acá, telurio, 127.6, yodo, 126.9, bajó en vez de subir, porque la ley decía, el orden es creciente en el peso atómico, y aquí ya estaba decreciendo, disminuía. Esas anomalías preocupó a los químicos, ¿ya? Sexto, no predijo la existencia de los gases nobles, o sea que Mendeleev nada que ver con los gases nobles. Estos se descubrieron después, y fue un dolor de cabeza para Mendeleev, porque decía, ¿dónde coloco los gases nobles? ¿En qué lugar? Ya justamente en su tercera versión de tabla, por 1904, ya le puso un lugar, una columna adicional para los gases nobles. Bueno, eso fue un arreglo ya, como un parche de su tabla. Bueno, esas descripciones podemos dar de el amigo Mendeleev. Esta tablita nos muestra, por ejemplo, cómo es que Mendeleev, al predecir la existencia de elementos aún no conocidos, se aproxima bastante en conocer sus propiedades. Por ejemplo, este es el ecasilicio, hoy llamado germanio. En 1871, él le puso ecasilicio, y en 1886 se descubrió que era el germanio. Pero mira, masa atómica, cercano. Densidad, cercanísimo. Color, parecido. Densidad, cercano. Punto de ebullición del cloruro, cercano. O sea, predijo las propiedades y aún no se conocía el elemento. ¿Cómo lo hizo eso? En base a las propiedades de lo que se conocían. O sea, él encontró como un promedio, en acá está el ecasilicio, un promedio de lo que ya se conocía. Carbono, silicio, arriba y abajo, circonio, estaño, cerio, se conocía. Entonces, sacó un promedio de estos integrantes del grupo y le aproximó para él ecasilicio. ¿Está bien? Así lo calculó aproximadamente. Bueno, aquí entonces pasamos esta tablita a lo que hizo Lothar Meyer, el alemán. Él también se basó en el peso atómico creciente, pero ojo, a diferencia de Mendeleev, él consideró propiedades físicas, como el volumen atómico y obviamente la densidad. No se olvide que densidad es masa entre volumen, ¿ya? La densidad depende del volumen. Así que Meyer tomó en cuenta el peso atómico también creciente, pero propiedades físicas. En cambio, Mendeleev, propiedades químicas. ¿Está bien? Ahí está. Listo. Jóvenes. Mira, ¿ve? Meyer ordenó los elementos según el peso atómico creciente, pero observando que el volumen guardaba cierta periodicidad. Por ejemplo, acá, mira, ¿ve? Peso atómico en este eje y el volumen en la ordenada. Había una periodicidad, mira, ¿ve? Picos cada cierto número. Estos picos crecían cada cierto número. ¿Te das cuenta? ¿Cómo crecen estos picos cada cierto número? Eso es periodicidad. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien.
Meyer, al igual que Mendeleev, dejó espacios vacíos. Ojo, Meyer y Mendeleev dejaron espacios vacíos para elementos que no se conocían. Pero una cosa diferente. Meyer predijo la existencia en base al cálculo de propiedades aproximados. Meyer no calculó las propiedades. Por eso acá, pero Meyer no hizo predicciones en sus propiedades. Vamos a ver la ley periódica actual, ley periódica moderna. Chicos, como les decía, cuando se iban descubriendo más elementos químicos, entonces empezó a surgir anomalías con la ley del peso atómico. Entonces los químicos estaban preocupados y de esta manera se cambia esa ley del peso atómico por el número atómico, por la llamada carga nuclear. Tú sabes que la carga nuclear lo da el número de protones. Entonces, Moseley hizo un experimento, experimentó con los rayos catódicos, mira, experimentó con los rayos catódicos, y jóvenes, cuando incidía rayos catódicos sobre una placa metálica de ánodo, se obtenía rayos X. Como estos rayos X son ondas electromagnéticas, tienen pues frecuencia, tienen, tienen energía. Y esa frecuencia, como ves acá, raíz cuadrada de la frecuencia, tenía una relación directa con el número atómico. Mira, ¿ve? Por ejemplo, 14 para el silicio, 17 para el cloro, o para el cromo 24. ¿Te das cuenta o no? Ahí está. Relación directa quiere decir que hay una relación lineal. Ahí está. Por eso entonces se cambia la ley del peso atómico por una nueva ley periódica en base al número atómico, en base al número de protones. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, chicos. Y justo aquí tenemos el enunciado de esta ley. ¿Qué nos dice? Las propiedades de los elementos químicos son función periódica de su carga nuclear, o sea, el Z, del número atómico. Esta es la tabla periódica actual, modelo tabla larga o rectangular. Y aquí tenemos, jóvenes, pues los metales, no metales, metaloides, gases nobles, en fin, toda una agrupación de elementos, ¿ya? Con mayor orden. Pero todo esto está en base al número atómico, la carga nuclear. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver la descripción de la tabla periódica moderna. Vamos a describir la tabla actual, los periodos y grupos. Periodos y grupos, ¿ya? Los periodos, ¿qué son? Las filas horizontales. Si me fijo la tabla periódica, jóvenes, esta de acá, estos son los periodos. A ver, muchachos. Aquí tenemos los periodos. Periodo 1 tiene dos elementos, átomos con un nivel. Periodo 2, ahí está numerado 2, tiene dos niveles. Estos átomos, desde el litio hasta el neón, tienen dos niveles. Por ejemplo, tercer periodo, desde el sodio hasta el argón, tienen tres niveles. Mira, cuarto periodo, esta fila de acá, potasio, calcio, escandio, titanio, todos ellos tienen, como se dice, cuatro niveles. O sea, pertenecen todos ellos al cuarto periodo. ¿Está bien? Ahí está. Listo, chicos. Entonces, la tabla periódica, ¿cuántos periodos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profe, esto que está abajo sería 8 y 9. No es así. Este de acá, lantano y actinio, viene de acá. Entonces, este bloque que estoy señalando es periodo 6 y 7. Y está saliendo de acá. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Tengan cuidado ahí. Muy bien, la tabla tiene 7 periodos. Ahí está. Y cada periodo muestra el mayor nivel que tiene el átomo en su configuración. Primer periodo tiene 4 niveles, ¿ve? Ahí está. Desde 4s1 a 4p6. Varios elementos de ahí. O periodo 7, el mayor nivel es 7. Entonces, también tenemos aquí la cantidad de elementos en cada periodo.
periodos que son muy cortos como los primeros o largos como los últimos. Ya tenemos ahí la cantidad de elementos en cada periodo. Muy bien. Entonces, chicos, acá dice bien claro, los 3 primeros periodos son cortos y los 4 restantes son largos. Ahí está. Muy bien. Pasamos a ver a los grupos. Vamos a ver en los grupos que se le llama también familia o elementos que son, en este caso, tienen propiedades químicas semejantes. Por ejemplo, mira acá, los elementos de un grupo tienen propiedades químicas semejantes. Por eso se le llama familia. Y en los grupos A, ¿cómo lo reconozco, profe? Porque su configuración va a terminar en su nivel S o P. Si termina en S o P, es un elemento representativo. Y esta numeración de los grupos es 1, 2, 3, hasta 18. O sea, los elementos representativos se empiezan a numerar según la YUPAC del 1, 2, 13. Ya no hay 3, 4, sino 1, 2 y 13 hasta 18. ¿Ok? Ahí está. Miren, ¿ah? Por ejemplo, aquí tengo grupos A, desde el 1A hasta el 8A. Los metales alcalinos, alcalinos térreos, familia del boro, calcógenos o anfígenos, familia del oxígeno, halógenos, que son formadores de sales, y los gases nobles. Tiene su configuración, ¿ve? Ahí está. ¿Ya? Por ejemplo, si usted relaciona, mira, estos alcalinos tienen un electrón de valencia, o sea, tienen un electrón en el nivel 1. Ahí está. Por eso el grupo es 1A. Si es grupo, por ejemplo, 3A, ¿qué significa? Que tiene que tener 3 electrones en el último nivel. Ahí está. ¿Ya? Y así podemos llegar al grupo 8A o 7A, que también es grupo 17 según la YUPAC, halógenos. Tienen 7 electrones, ¿está bien o no? 7 electrones de valencia, pero el grupo ya es 17, o grupo 7A. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces, estos son los elementos representativos. 1A, 2A, 3 hasta 8A. Pero en los números YUPAC del grupo 1, grupo 2, aquí empieza a sumarle 10. 3 más 10, 13. 4 más 10, 14. ¿No? 5 más 10, 15. O sea, los números YUPAC de los grupos. Ahí está. Muy bien, chicos. Esos son los grupos, ¿ah? Elementos representativos. Porque también hay grupos B, que se le llama elemento de transición. Entonces vamos acá en la tabla, mira. Ahí está. Los grupos A, 1A y 2A son estas dos columnas. 1A y 2A. Esto del medio es grupo B. ¿Dónde figura más grupo A? Aquí. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ahí está. O sea, toda esta zona de la derecha, como decir, son grupos A. ¿Ya? Ahí está. Y me dice luego, acá, los grupos B, transición. Estos elementos tienen su configuración terminal N-1D. Ahí termina. ¿Está bien? Ahí termina su configuración electrónica. Bien. Por ejemplo, el grupo 3B, familia de escandio, termina en S2D1, suma 3. El grupo del titanio, 4B. ¿Por qué? Porque acá 2 más 2 es 4. Su exponente suma 4 en los electrones. Y así, ¿no? Tenemos los ferromagnéticos, que está el hierro, cobalto y níquel, tiene esa configuración. Y los metales de acuñación, que son metales preciosos, esto de acá con anomalía, mira, ¿ves? No te olvides que el que acaba en D4 tiene anomalía, caso del cromo, y el que acaba en D5 también tiene anomalía. ¿Te das cuenta? En su configuración. Muy bien, estos son metales de transición. ¿Ya? Ahí está. Pasamos a ver. Elementos de transición interna. A ver, elementos de transición interna son los grupos 3B. O sea, se refiere a este bloque, lantánidos y actínidos, que
Gran parte de ellos en la segunda fila ya artificiales, son artificiales, obtenidos por mutación nuclear. Entonces acá tenemos los lantánidos y actínidos. ¿Quiénes son? Aquí tenemos lantánidos, primera fila, y actínidos, segunda fila. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el cerio, elemento radiactivo. Este mineral de uranio, elemento radiactivo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Aquí es el uranio, ¿ves? Con el que se hizo la bomba atómica, por ejemplo. ¿No? Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí hay un videíto que podríamos ver, a ver, chicos, para también refrescar un poco sobre esta parte inicial de tabla periódica. ¿Ya?